La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. En los años 30, un problema de negocios entre empresarios terminó en patadas y balazos. Esta es la historia de un crimen entre líderes panaderos. Minutos antes de las 10 horas del viernes 5 de agosto de 1938, cuando se reanudaban las labores en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se escucharon 5 detonaciones de arma de fuego que partían de la planta alta del edificio. En pocos instantes, corrió la noticia de que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Pan, Leandro González Uscanda, había matado al señor Argimiro López Fernández, propietario de las panaderías Las Novedades y La Ribadense. Empleados, litigantes, curiosos y agentes de la policía trataron de acercarse al lugar en que se desarrolló la tragedia, viéndose, pálido por la impresión, al oficial mayor de la Junta, el licenciado Carlos Ungay, quien mantenía la pistola homicida que le entregó Leandro González Uscanda, individuo que permanecía en espera de que llegara el personal de la séptima agencia investigadora. En el pasillo de la planta alta, por el que se llegaba a la Secretaría General de la Junta, yacía tendido boca abajo y con los brazos extendidos el cadáver del rico industrial español, escuchándose una multitud de comentarios, unos de muy dura crítica para el homicida, al saber que el señor López Fernández, en sus bolsillos, no tenía arma alguna para defenderse. Leandro González Uscanda informó al reportero de este diario que después de desayunar en su casa, en calle Martín del Campo, en la colonia Moctezuma, se dirigió a las oficinas del sindicato, que se encontraban en las céntricas calles de Bolívar. Ahí fue informado por el secretario del Interior, Daniel Muñoz, que se le había citado por la Junta de Conciliación y Arbitraje para una audiencia a las 12 horas. A bordo de un automóvil se trasladó, junto con Muñoz, a las calles de Madrid, pero ahí se despidió de su compañero de sindicato, subiendo las escaleras para presentarse ante el oficial mayor Ungay, al que exhibió el citatorio que llevaba en la bolsa. El licenciado Ungay no le supo explicar de lo que se trataba, y los dos se encaminaron a la Secretaría General en busca del licenciado Ramírez Anguiano, a quien no encontraron. Y cuando salían de esta última oficina, apareció el señor López Fernández, quien de buenas a primeras le dijo: A usted buscaba. Usted es el culpable de la situación que está prevaleciendo en la industria del pan, y principalmente en mis negocios. Le voy a enseñar a ser hombre para que sepa que a mí poco me importa el gobierno y su sindicato. Y después de este discurso, Leandro González dijo que recibió una patada en las rodillas. Como vio que el español hizo un ademán sospechoso, él desenfundó la pistola y asestó un cachazo en el rostro de su adversario, recibiendo más patadas, y en plena riña le dio de balazos al señor López Fernández, quien se desplomó. El homicida explicó que el primer balazo lo disparó cuando por medio de un esfuerzo logró desasirse de su contrario, y los otros cuando luchaban cuerpo a cuerpo. Durante su declaración ministerial, Leandro González manifestó que entre él y el señor López Fernández existían inmejorables relaciones. Más aún, dijo el homicida, que el empresario español no tenía conflicto alguno pendiente con el sindicato de los trabajadores de la industria del pan, y de ahí que le extrañó de sobremanera lo que él juzgó
una agresión de parte del industrial. Como el homicidio se registró a temprana hora de la mañana, la noticia corrió rápidamente en la ciudad, causando verdadera consternación en la colonia española, en la que era muy estimado el señor López Fernández. El centro patronal dijo al primer magistrado que la alarma aumentaba día a día entre el elemento patronal en vista de la impunidad de los líderes obreros en la comisión de delitos contra el patrimonio y las personas de los patrones. Delitos de los que a diario se tenía conocimiento, pero no de las sanciones aplicadas a los culpables. Agregó el mensaje que aun cuando ciertos líderes anunciaban previamente sus delitos, la policía no los evitaba y citó como caso concreto el ocurrido en conciliación y arbitraje, afirmando que Leandro González Uscanda seguía desde hacía tiempo una tendencia a consumar ese crimen, toda vez que en repetidas ocasiones incitó a los trabajadores panaderos a asesinar a los patrones que no accedían a sus demandas por hallarse imposibilitados para ello. Por otra parte, los trabajadores de la industria del pan dijeron que el asesinato del taonero español Argimiro López Fernández fue el resultado de la conducta provocativa de los patrones de panaderías contra sus obreros, afirmando que, en repetidas ocasiones, los patrones han acudido al amago y al asesinato, citando entre esos casos concretos los de los obreros José López, muerto por el encargado de la panadería Los Gallos, las lesiones que causó a José Sánchez, propietario de la panadería La Universal, y otros casos más. En el Ministerio Público, declaró el licenciado Carlos Ungay, quien dijo que no presenció si Leandro fue pateado por el señor Argiminio López Fernández, y además agregó que el actuario de la Junta, Raúl Cervantes, sí había sido testigo presencial de la tragedia. Este profesionista manifestó que se había dirigido hacia la Secretaría General para devolver un expediente y al salir al pasillo, escuchó el siguiente diálogo entre el industrial Argimiro y el líder obrero. A mí las amenazas ni me importan. Cuando usted las hace o cuando amenaza a los obreros, entonces sí le importan. Pero él no dio mayor importancia al incidente y continuó su recorrido, volteando la cara al escuchar ruido de lucha, alcanzando a ver la tragedia por partes al resguardarse él tras una puerta. El martes 9 de agosto, Leandro González Uscanda fue declarado totalmente preso. Antes de la breve diligencia, que se efectuó a las 11 horas en el juzgado, autoridades ministeriales y el defensor del homicida, el licenciado Medellín Hostos, echaron un vistazo en el local que ocupaba la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la calle Madrid. Se comprobó que en el cubo inmediato a la puerta de la Secretaría General había 2 impactos de bala que agujeraron el piso, y en la puerta del cancel que daba a la presidencia había un orificio más. El 17 de agosto de ese año, donde se daba nota de que el homicida, Leandro González, presentaba ya unas lesiones en las piernas antes de matar al industrial español, y que por tanto, esas heridas no las recibió en el momento de la tragedia. Por ello, se presentó a declarar el agente de la Policía Judicial, Pascasio Anaya Gutiérrez, quien dijo que el día de los hechos permanecía de guardia en la 7ª delegación, y al recibirse ahí la noticia de la tragedia, que se desarrolló en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se le comisionó para que llegara al citado tribunal y recogiera al detenido Leandro González. El detective Anaya dijo que al llegar al lugar, se le indicó que González se encontraba en la Oficialía Mayor, y ahí fue a encontrarlo. Le hizo un registro
en el que le recogió la cantidad de 140 pesos, que después se los devolvió al detenido. Y al hacer un relato de la tragedia, se remangó los pantalones para mostrar unas lesiones en las espinillas, diciendo que se las había inferido durante la lucha el español Argimiro López Fernández. Pero como las heridas presentaban ya costras, entonces el detenido convino en que días antes había caído de un camión, argumentando que de todas las suertes, durante la lucha de ese día con el industrial, se le habían caído. La declaración del detective Anaya fue importante porque Leandro González había insistido mucho en que antes de disparar había sido pateado por el señor Argiminio López Fernández, y con el dicho de la gente quedó desmentida esa agresión. El 19 de agosto se practicó un careo entre el detenido y el licenciado Raúl Cervantes, actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje. González Uscanda seguía aferrado a su versión, y el dicho del actuario Cervantes no precisaba con exactitud los detalles primos de la tragedia, y antes, al contrario, en algunos puntos hasta coincidía con el homicida. El líder panadero siguió preso en la penitenciaría del distrito, ya que todas las pruebas lo incriminaban en el asesinato contra el rico empresario español, Argimiro López Fernández. Puedes escuchar este y otros podcasts OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.